¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi programa. Así que, como ustedes ven, estoy muy bien acompañada con un tremendo artista, intérprete, compositor, actor, las tiene todas. Nos ha dejado muy bien parada en todos lados también con sus canciones. Así que ahora vamos a hablar, lo voy a dejar hablar a él, así que para que nos cuente. Así que le doy la bienvenida a nuestro gran y querido Willy Bascuñán. ¿Qué tal, Willy? Bienvenido a mi programa. Muchas ¿Cómo gracias, estás? Pilar. Encantado de estar con la teleaudiencia que tú tienes en tu programa. Eh, Aquí estoy en Pucón, vivo en Pucón hace 32 años ya. Tuve este último tiempo que pasarme casi cerca de 4 meses en Santiago produciendo el clip Bandera, y fue un trabajo muy arduo, muy complicado, de mucho esfuerzo, así que realmente creo que me levanté para hacer este video, de lo cansado que he llegado. Y ahora Sí, termino y me acuesto. sí, exactamente, no te preocupes. En eso estamos. Pero bien, te digo, contento porque resultó muy bien el clip, se masificó, se viralizó muchísimo. Eh, es un trabajo muy complicado, muy arduo. Yo no lo había hecho, aparte que esta idea, yo hice el tema, lo hablé con César Antonio Santis, que es mi amigo, y me dijo, hagamos una cosa más grande. Y el hagamos resultó a que cuando ya me fui a Santiago habiendo hecho la primera parte, que era ver quién nos sostenía económicamente, y que fue con gente normal, gente de su casa, ni ONG, ni cosas culturales, ni ninguna oficina de nada. La verdad de las cosas, la gente confió en lo que podía hacer, y lo hicimos. Y se me enfermó César, realmente muy, muy grave. Menos mal que hoy día ya está recuperándose bien, fue muy complicado, así que tocó estar solo en este cuento, que ya lo hablaremos, pero tranquilo ahora ya en mi casa descansando. Y llueve, no sé si alcanzan a escuchar la lluvia, aquí llueve todo el día, pero no pasa nada. Así que bien, estoy a tus órdenes. ¿Por dónde quieres que comencemos? Sí, bueno, ese trabajo que tú me hablas ya me llegó a mí, lo vi, es maravilloso también. De ahí vamos a hablar de ese. Voy a mostrar las ¿Cómo no? imágenes también. Sí, yo quiero saber, como de bien al principio tuyo, ¿dónde naciste? ¿De dónde eres tú? ¿A qué colegio fuiste? En la enseñanza básica prácticamente, porque ahí yo sé que hay Sí. un cambio después de colegio. ¿De dónde Bueno, eres? yo nací en Viña del Mar el 19 de noviembre de 1942, o sea que en la cuenta son 80 años ya, así para que no nos podemos Para que no quitar, estén sumando con más de para que dedos no a los estén sumando con los dedos. Exacto, mi padre marino de la Armada de Chile, llegó almirante. Yo me crié siempre en recintos navales. Estuvimos, por esto mismo, estudié primero en Talcahuano, eso fue a Talcahuano. lados. Mis primeros pinitos en el apostadero naval de Talcahuano me llevaban y me traían a la casa porque era chico. De ahí nos fuimos, después mi padre, fuimos a Valparaíso, más bien a Playa Ancha, porque fue a estudiar a la Academia de Guerra. Ahí vivimos 2 años, ahí estudié los padres dominicos, segunda y tercera preparatoria, me parece, y de ¿Ya? ahí fuimos a Viña del Mar, arriba de la salina donde estaba el Fuerte Vergara, que mi papá fue el segundo comandante del Fuerte Vergara, y entonces yo estudié ahí los padres franceses. De ahí trasladaron a mi padre otra vez a Tocopilla. No sentía la Alexis Sánchez todavía, era Tocopilla bastante más, pero y ahí fui a la escuela pública, si no había más colegios, a la Mm. escuela número 7 de Tocopilla. Ahí hice mi cuarta preparatoria, de ahí fuimos a Iquique, estuvimos 4 años, quinta y sexta preparatoria en el Colegio Don Bosco, y primer año y segundo año humanidades lo hice en el Liceo de Iquique. Fueron unos años maravillosos, un Iquique fantástico. Eh, yo ya tenía, estuvimos del 52 al 56, yo cumplí mis 10 años en Iquique. Ya. Perdón, no, sí, bien, bien digo, del 52, 56 está bien, perfecto. Y Sí. me fui de ahí, me adelanté un poco, yo quería entrar, mi hermano mayor había entrado a la escuela naval, y mi cuento era la escuela naval, porque realmente no, en ese tiempo
era mi mundo. No lo pensé dos veces, hice mis exámenes, quedé, así que cuando volvimos a Santiago ya, y de Santiago a Valparaíso, eh, yo entré en el año 57 en la Escuela Naval, tenía 14 años. Eso te iba a decir. ¿Ustedes son dos 14 hermanos? años, ¿Solamente son dos tres hermanos? hermanos, ¿Cuántos hermanos? tres Tres. hermanos. Mi hermano mayor, quien habla, Fernando, fallecido ya, yo y mi hermano menor, Jaime, que nació en Playa Ancha. Él tiene 6 años menor que yo, más o menos 6, 7 años. Ya. Bueno, y de ahí hice mis 5 años de escuela naval, una escuela naval muy rigurosa en ese tiempo. Y yo veo un niño de 14 años hoy día y digo, ¿cómo este niño podría estar en un lugar de tanta disciplina, de tanta formación, No, de tanto estudio? Y posible. bueno, me recibí de guardia marina a fines del 61. El 62 embarqué en la Esmeralda, hice mi viaje en la Esmeralda. ¿Cuánto duró ese viaje? Yo creo que ese viaje duró como 6 meses y tiene la navegación más larga que yo creo que ha hecho la Esmeralda, que fue de Iquique a Hawái, non-stop. ¿Ah? Fueron 45 días de navegación, no, sin ver nada, Nada. nada de nada, salvo algunas ballenas, unos pescados Claro, por pero ahí, tierra nada. tiburones, pero para llegar a Hawái. Bien, yo de ahí, cuando terminamos, se podía escoger especialidad. Yo me fui a la Infantería Marina, que recién se formaba. Mi padre fue el ¿Ya? primer almirante, comandante general del Cuerpo de Infantería Marina, cuando pasó de ser de defensa de costa, lo que era antes Infantería Marina. Yo hice mi curso de aplicación de Infantería Marina y el año 63, ¿Ya? a mí yo tuve la desgracia de que a los 5 días de salir de Iquique llegó lo que llamamos nosotros una exarmada, que es un telegrama a bordo, en que me anunciaron el fallecimiento de mi madre. Yo la había dejado en el muelle. Cuando me fui, la vi alejando de la Esmeralda, la vi en el muelle y pues ya no la vi más. Y realmente esto creo que fue muy complicado porque éramos puros hombres, tres hermanos. Mi hermano mayor estaba en Estados Unidos cursando en la Infantería Marina de Estados Unidos, también infante. Y así que yo quise ver, no por la música, porque en mi casa siempre se hizo música, siempre hubo música. Yo lloraba por una guitarra cuando tenía 8 años, mi papá tocaba el piano, mi mamá cantaba, mi abuelo materno tocaba la cítara muy lindo. En fin, siempre fuimos muy musicales, digamos, en casa. Y yo ya a los 10, 11 años yo tocaba la guitarra, tocaba bastante guitarra para la época. Si salí con una guitarra por la calle te miraban feo. Si eso es cierto, ¿qué será esto? ¿Qué será estas personas? ¿Por dónde tocarán? Bueno, y, y la verdad es que dije, hablé con mi padre, que era mi jefe máximo, le dije que yo quería ver qué pasaba afuera. En el momento estaba por un momento, es muy complicado perder a una persona, sobre todo a una mamá, y que te la borren directamente. Yo creo que los duelos hay que hacerlos y lo más importante es estar ahí y eso es a uno de cierta manera lo reconforta por decir, bueno, yo estuve, pero estas cosas que desaparecen así porque desaparecen, bueno, ¿Y me ahí qué tocó. edad tenías tú cuando falleció tu Y ahí mamá? yo tenía recién 20 años, Recién 20, no 20. cumplía los 21 todavía. Y me fui a Santiago, trabajé en Emelco, tenía un tío por parte de mi madre que era un vendedor estrella en Emelco, y no tenía ni ropa de civil. Un primo me pasé un verano con un trajecito de alpaca, que no te puedo decir el frío que hacía. Bueno, Ya pero ven. en fin, pasamos hasta que tenía un amigo mío, eh, Martín Urrutia, que lo conocía yo de cadete porque vivían frente a unos tíos y tocábamos la guitarra. Entonces con él me relacioné nuevamente. Íbamos a las academias de guitarra que habían en Santiago en ese tiempo, la de Willo Gamboa. eh, en fin, habían varias academias donde se tocaba la guitarra y habían reuniones. Eh, ¿Y tú tocabas el también piano en, también? También toco el piano algo, sí, no, ahora toco más, indudablemente, pero en ese tiempo lo mío era más la guitarra que el piano. A pesar que yo aprendí a tocar piano en mi casa, porque mi papá trajo un piano en Iquique. Eh, Hoy día los dos instrumentos los manejo.
Así que ahí ya conocí a Martín, y yo estaba en la casa de unos tíos, entonces Martín era bombero de la Quinta Compañía de Santiago, que está ahí en Nataniel, en pleno centro, y gente muy buena, muy, muy buena, la bomba Arturo Prat. Así que sin pensarlo más, me fui de guardia, entré a los bomberos, y estaba en la guardia, o sea, nosotros teníamos que estar recogidos a las 12 de la noche para salir a todos los incendios que hubiera en la noche, ¿ya? Y como yo me venía bajando de la Esmeralda, de los palos de la Esmeralda, a mí no era ningún problema estar en el quinto o el sexto piso tirando agua, no tenía problemas de altura, porque imagínate, todo un tiempo parado arriba de los palos, eh, y, Claro. y además de incendios sabíamos bastante porque es el zafarrancho más difícil en un buque, es un incendio, más que cualquier otra cosa. Bueno, para abreviarte este asunto de estar ahí, un día me dicen, te llama el Chinurquí, que supo de ti por los 4 cuartos, estaban empezando a sonar los 4 cuartos, fui a ver de qué se trataba, me dijo que querían colocar un integrante, cambiar un integrante, que se iba, que era el guitarrista, yo tocaba la guitarra, tenía la edad, no me veía tan mal en ese tiempo como ahora, éramos Ay, todos qué guapos, mal. sí, Sí, que la es verdad es que ahí, guapo. así que ahí tuve la suerte de entrar a los 4 cuartos y debuté un 19 de diciembre del 63 en la Radio Corporación con los 4 cuartos. Hice todas las grabaciones con ellos, hice todo. Y eso fue lo que realmente en la música me sirvió para demostrar la posibilidad de que yo componía canciones, que cantaban con los 4 cuartos, y terminar con el Dios al séptimo de línea, que yo tenía muchas ganas de hacer eso, por varias razones. Bueno, para no irme tan en... Y de ahí viene una serie de cosas y de cambios con la brújula, porque me casé el año 66 con la misma señora que tengo todavía, debe ser el Partido Conservador, creo yo, una cosa así. O sea, ¿y cuántos Yo creo que hijos? es raro, yo creo que es raro en esta profesión llegar a cumplir 57 años casados, es como bien raro. Pero la verdad es que tenemos 3 hijos, ellos están en Santiago, tenemos 10 nietos, eh, ¿Cuántos nietos? 10. Tengo una hija y 2 hijos. Están todos muy bien ellos. Acabo de estar ahora que estuve trabajando en la casa de mi hija. Realmente tuve la ocasión de estar con los chiquillos, en fin, qué sé yo. Bueno, el trabajo fue muy complicado, pero se sacó. Y así que, Y ¿dónde me Willy, quedé? Me disculpa, casé. Eh, sí, y ahí tuve varios grupos, incluso me llamaron, gané el Festival de Viña el año, cuando se disolvieron los cuatro 67. cuartos, el año 67, yo formé Los Solitarios, porque ya el grupo teníamos problemas. El chino ya no era la persona que se preocupaba tanto. Mira, yo tengo mi autobiografía que te la voy a enviar para que la puedas leer, te la mando por WhatsApp, que se llama Ujú. Tiempo y Camino. Ahí cuento todas estas cosas, pero ahora lo estamos haciendo en vivo y en directo, digamos, o en la televisión. Y formé Los Solitarios, y ese fue el año que tuve la suerte de ganar los 2 primeros premios En el en mismo folclore, certamen. en ese mismo certamen, sí. Sí. Bueno, de ahí después, por muchas cosas, cambié de grupo, hice otras cosas, me llamaron de Canal 13, fui director de Canal 13, estuve un tiempo. A mí, la verdad que la televisión, así, a mí me gusta el escenario. Y yo tenía un grupo y me dieron 2 meses para terminar con ese grupo. En fin, eso era lo que me gustaba. Y fuimos después a España con el grupo América Joven. Cuando estuvo Serrat acá, tuvimos una comida con él y el manager nos vio, dijo que cuando quisiéramos ir a España le avisáramos y que allá nos recibía, nos presentaba. Bueno, cuento corto, nosotros nos quedamos para la votación del presidente, que fue en septiembre del 70. Y el 5 de agosto, el 5 de septiembre volábamos a España y ahí nos presentó Serrat, con el cual hicimos una linda amistad. Después tuve un cafetín musiquero allá, que era un lugar donde se hacía música folclórica. Viví 8 años allá, tengo un hijo que nació allá también. Y de ahí, te digo, volví a Chile el año
78 a un Chile muy apagado. No era lo mismo el ambiente que había en España, las posibilidades que teníamos al Chile del 78, por todas las ¿Y cosas por que qué te nosotros viniste? sabemos. ¿Por qué te viniste Me entonces? vine porque la verdad de las cosas decidimos con mi mujer si los niños iban a ser españoles o chilenos. Y mi mujer, que tiene el escudo de Chile pegado, dijo, no, van a tener que ser chilenos. Así que yo me voy, si tú te quieres, te vienes para acá. Claro, qué razón. Y fue rico volver, encontrarse con la gente, en fin, qué sé yo, y ver cómo salíamos de un hoyo bastante grande en el cual estábamos, pero no nos mezclar ni en política ni en ninguna cosa. Bueno, y de ahí ya eh, trabajé en muchos programas en televisión, para Canal 13, para Canal 7, eh, haciendo mucha música. Hice mucha música con Horacio Saavedra, que es realmente un músico extraordinario. A mí me tocaba hacer, por ejemplo, en Canta Chile, Canta Noche, que fueron dos programas que fueron casi seguidos, hacer un cuadro musical de 10, 12 minutos nuevo. Yo tenía que producir toda esa música, las canciones, saber quiénes iban, quién nos venía, de qué lugar era. Aparte tuve un programa de historia, porque hice 10 años un programa histórico en la Radio Nacional, y con gente muy interesante. Fue un programa que después del fútbol, o con el fútbol, estábamos en los primeros lugares, porque la gente podía llamar, era entretenido. Hicimos la historia de Chile durante 10 años. Yo pertenezco a varias sociedades históricas, y bueno, me salté lo importante, digamos, que ya que hablo de historia, de la obra Séptimo de Línea con los cuatro cuartos, Sí, que yo eso fui a quería buscar saber yo. fui a buscar a su autor, hablé con él, y él quedó a hacérmela, yo de patúo nomás, porque hablar con Inostroza, que era un monstruo, había vendido millones de libros, me recibió muy bien, me dijo que él podía hacer las letras, me dio su teléfono y ahí murió, porque yo lo llamaba por teléfono, y don Jorge, ¿cuándo están las letras? Y Así que Jorge Nostroza era un historiador. Jorge Inostroza es bien curioso. Jorge Inostroza es un gran periodista, y yo diría gran historiador de lo que es la guerra del 79. Para los historiadores es un novelista, ¿ya? Porque Para los novelistas, no lo sacan de ahí. Y para los escritores, una persona que no llegó a hacer libros importantes. Lo típico de este país, pero es un ser que ha vendido más que ninguno acá, con su adiós al centro de línea, no. que te voy a decir una cosa, yo que conozco la historia también, porque no solamente en ese tiempo, sino que después seguí haciendo muchas investigaciones con amigos que conocían mucho, estaría un rato largo para hablar de cosas importantes ahí. Eh, Realmente Jorge era un hombre que, al hacer una novela histórica, tú mueves personajes ficticios, pero esos personajes tienen que llegar justo donde va a suceder el hecho, a la hora, en el momento preciso y con la gente precisa. O sea, es todo un cuento. Ahí hay personajes, ¿no es cierto? Pero la historia misma es fantástica. Yo me recorrí, por ejemplo, Chorrillos con el libro de él cuando fui como guardia marina a ver a unos amigos peruanos que tengo allá, que son hasta el día de hoy, los dos salieron de Almirante, los queremos mucho. Y en ese tiempo el lugar mismo estaba como, hoy día ya no hay casa. Y con el libro de Inostroza en las manos había una piedra más y una piedra menos. Era fantástica las descripciones de él. Bueno, ese disco motivó Los Viejos Estandartes, que fue un tema que casi se queda afuera, porque fue el único tema que Jorge Nostroza me pidió que por favor fuera una marcha, que era la marcha del ejército que ya volvía de Perú, de la guerra, victorioso, y desfilaba por las calles de Santiago Los Viejos Estandartes. Y ¿Te yo pareció tenía el fantástico? concepto, ¿ah? ¿Te ¿Perdón? pareció fantástico? ¿Te pareció fantástico que pudiera, que él te pidiera que fuera así una marcha? ¿O no lo Pero encontraste por mucho? supuesto, si yo era el que estaba pidiendo las cosas, él Sí, fue pues, el pero ustedes generoso de eran, trabajar con una persona, él era una persona importante. Perdón, sí, pero yo en esa época, ustedes eran en los cuatro cuartos en ese minuto, eran un grupo que hacía, digamos, no era como el estilo, no, ¿o sí? nosotros hacíamos, nuestros dos primeros discos son de canciones folclóricas, Sí, sí, cantábamos tonadas, cuecas, refalosas, en fin, cachimbo.
pero no metimos la marcha. música nortina en el estilo nuestro, fuimos los primeros en meter la música nortina y en recibir las críticas más grandes que te puedas imaginar. Pero como la Imagínate. gente nos apoyó, pues sí, uno de los grupos que hizo realmente importantes, creo yo, porque cambió muchas cosas. Bueno, el cuento es que, volviendo a los viejos estandartes, me pide esto y yo llego a los ensayos, porque estábamos ensayando para grabar el disco, ya que fue el primer disco estéreo que se grabó, ¿ya? Y llego llevando los temas que yo iba componiendo. Hasta ahí íbamos bien. Y estos fueron los últimos temas que llevo. Entonces Chino Urquí, que era nuestro director, y yo tenía todavía ese concepto de la Armada, de la Marina, de que era mi oficial superior, porque era mi director, me dice, ¿y esto qué es? Me dijo, una marcha, porque no, no, si nosotros, ¿cuándo vamos a cantar marcha? Porque nosotros somos grupos folclóricos, nosotros hacemos tonada, refalosa, qué sé yo, todo este tipo de cosas. No, cámbialo. Pero es que, Chino, yo le dije a Jorge que quería hacer una marcha, y esta es la marcha. No, 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 cámbialo. Vuelvo a los 2 días al ensayo y me llevo un disco de marchas grabado por él. Le dijo, mira, escucha. Frunció el ceño, escuchó, y dijo, bueno, ¿y qué? Pues dijo, si son marchas. Pero ahí está, pues, dije. Porque nosotros, en nuestra forma de cantar, hacemos mucho onomatopeya, es decir, son ruido con las voces, bombo, chipombo, pom, todo Sí. este tipo de cosas que hacíamos con los 4/4, ¿no? ¿Por qué no hacemos los instrumentos? Y que no era nada tonto el chino, y captaba perfectamente bien. ¡Pum! Nos sentamos, se sentó al piano, yo al lado de ella, esa tarde hicimos el arreglo. Fue lo último que se grabó, si no eso se quedaba afuera. Y, y claro, nosotros, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Un disco más porque la disquera nos pedía un disco más, pero ninguno de nosotros pensó en lo que iba a significar para el país y que lo iba a Claro que sí. significar hasta ahora, ¿ya? Y los viejos estandartes, para que tú sepas, en los rankings internacionales en ese tiempo, los Beatles nunca nos pasaron, fuimos primeros. Pero es que era la época, era el minuto. Si las conjunciones históricas Así. suceden en ciertos momentos. Si eso sucediera hoy día no habría pasado nada. No habría Probablemente. pasado nada. No habría pasado nada. Bueno, me detengo ahí. Entonces, pues estuve en España, volví, hice muchas cosas acá, de las cosas más importantes que puede ser. Yo hice Mujeres de Chile, que le traje a Gineta Acevedo, que eso lo compuso una parte en España, la otra parte acá, lo grabamos en el año 79 del centenario, trabajé bastante en televisión, y en los años 80 me junté con Ronco, que a mí me gusta mucho el humor, hicimos la dupla del Troncal Negrete, hicimos el programa de televisión, y después trabajamos mucho en Café con Cera hasta que terminó, y en los años, diría yo que de los años 85, del 90 para adelante, yo ya me vine al sur y dije, me voy a dedicar a la música y empecé a grabar, grabé mis discos, hoy día los encuentran en Spotify, eh, los grabé por mi cuenta, hay discos folclóricos, ahora último hice boleros porque me gustan mucho los boleros, yo nací en esa época, y eso más o menos a grandes rasgos lo que yo he hecho. Un Y poquito ahora, tu cámara. Baja un poquito tu cámara porque te veo como. ¡Ay! ahí, ahí estoy Sí, bien, sí, ya sí, qué no te bueno, quería interrumpir por eso. no, dígame no. No, no, Y eso, ahora sí. Sí. y eso sería más o menos, te digo, a grandes rasgos el desarrollo. Yo te voy a mandar esta, que está como muchas fotografías, porque esto me lo pidió la Sociedad de Autores y ¿Ya? Compositores, Ujú. que cuando recibí yo el premio Figura Fundamental de la Música Chilena, hace como 4 o 5 años atrás, se, ellos produjeron este librito. Ahora, el que yo te voy a mandar, el que yo tengo, es el original que tengo grabado yo en mi computadora, donde hay muchas más fotos, porque en el libro, por supuesto, por cosas económicas, a lo mejor muchas fotos no las tuvieron. No Así que están. te lo voy a mandar a tu WhatsApp para que lo tengas. Te lo agradecería montones porque me encanta todo este tipo de cosas que me envían los artistas y todo eso. Pero yo te tengo una pequeña sorpresa, así que ahora te voy a A ver, invitar a una pequeña pausa y a la vuelta te voy a dar tu sorpresa. ¿Te parece? bueno, me parece muy bien. Esperamos. Vamos entonces.